Buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Lenis de Rafaelano, del Grupo de Enseñanza Interna Metafísica El Salvador, transmitiendo desde la ciudad de Mexicano, San Salvador, este día sábado 26 de julio de 2025. Bueno, sean bienvenidos y damos comienzo a esta actividad. Es la actividad número 9 que llevamos ya de este librito, Códigos de la Enseñanza Espiritual, del autor Rubén Cedeño. Como decíamos, ¿verdad? Este librito es uno de los que él ha elaborado para todos nosotros, bueno, dedicado especialmente a todos nosotros que estamos estudiando en estas enseñanzas, pero que muchas veces, o sea, cometemos errores y no sabemos cómo reaccionar ante estos errores, ¿verdad? Entonces, es posible, ¿verdad?, de que muchos temas que están tocados en este libro, pues ya los vimos en otros cursos, en otras cátedras, pero aquí se refuerzan. ¿Para qué? Volvamos a retomarlos y pues corrijamos todo aquello que no está bien, ¿verdad? Que no lo estamos haciendo correctamente. Bueno, este día los tres temas que vamos a lograr cubrir pues son confianza, corrección y cultura. Bueno, vamos a comenzar. Así, ¿verdad? Lo que tengan en su mentecita de lo que es confianza. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos confianza? ¿Quién comienza? Viene del verbo confiar, ¿verdad? Pero ¿qué denota eso? ¿Qué nos dice? O te dicen, hey, confía. ¿Confía en qué? ¿O cómo? ¿O para qué? Marcelita va a decir algo. Sí. Mm, Se me hace que tiene que ver con algo que nos garantice que las cosas van a pasar Ok. o que las cosas se van a cumplir o tener la certeza de que las cosas van a estar bien. O sea, Ok. algo similar a la fe. Ok. Sí, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Corrección. Ajá, ¿a qué nos lleva la corrección? Vaya, Romay. Perdón. Ah, ok. A Denis. No sé, aquí en la parte de los códigos a qué se va a referir la corrección, porque pues Pero a ti, ¿qué te denota cuando le dicen corrección? un acto de corregir, de cambiar, de no sé si entraría eso dentro del... Y para mí la corrección es, ves que, por ejemplo, ahí le falta una letra y decir, ah, mira, hay que corregir eso, o una actitud, ¿Qué? o Observar. una Ujú. actitud. Ajá. Ok, bueno, bien, va. Cultura. Ajá, Romeo, cultura. ¿Por dónde crees que va a andar esta Cultura, cuestión? para mí que es como la convivencia que tenemos que tener y los buenos hábitos, o sea, hábitos como más, de cosas como más, cosas como generales, cultura cívica, cultura de respeto, cultura de como tal de enseñanza, Ok. de tener como un bagaje, o sea, saber que los signos de un país, los departamentos, el idioma que se habla, dónde vas a llegar, o sea, es como cosas como aspectos generales, pero que son como de estudio, digamos, algo así como más, no es que, no es que sea algo así como tan vulgar que cualquier cosa, sino que algo que ya está dado y que Mm, requiere como un respeto, digamos, hacer ciertas cosas. ok, muy bien, ¿verdad? Bueno, le vamos a dar entrada a la actividad y ya la dinámica ya la conocemos, ¿verdad? Cada quien va leyendo una diapositiva, va dando su interpretación y nos ayudamos entre todos para realizar la actividad. Bueno, comenzamos con Marcelita. No por, pase, pues, por unanimidad. anda agarrando. Ok, bueno, comenzamos con confianza. Confianza, dice. Confiemos en la persona que nos da sugerencias, nos ayuda, nos da tips de vivencia espiritual. Si no confiamos en esa persona, no sigamos con ella. Ah, muy buen tip. Este, sí, que básicamente, o sea, esto puede ser aplicable no solo en la metafísica en sí, sino en cualquier enseñanza. Si nosotros no
confiamos en lo que nos está diciendo la persona que, digamos, está tratando de guiarnos por un camino, por una vivencia espiritual, lo mejor es no seguir ahí y buscar a alguien más, ¿vea? Ok. Porque se supone que la persona que nos guía nos está dando las sugerencias, las ayudas y los tips para que aprendamos, o más bien para que no cometamos los errores que ya cometió. Y Ujú. generalmente por ahí va la situación. Cosas que ya esa persona aprendió, te sugiero tal cosa, ¿verdad? Entonces, si queda en nuestra decisión tomarlo o no, pero generalmente es para que avancemos. Ok, ¿verdad? La Generalmente. persona, ¿verdad? Que nos instruye, que nos da una guía espiritual, pues tiene que llegar a ese tope, digamos, de que nosotros vamos a confiar, así como se ve en esa imagen, ¿verdad? Que el niño se avienta, ¿verdad? Y el papá lo va a cachar y sabe que lo va a hacer por el bien de él, ¿verdad? O sea, una sugerencia, una ayuda, un tips que te dé va a ser porque busca tu bien, tu crecimiento, ¿verdad? En cuanto aquí, específicamente en el desarrollo espiritual, ¿verdad? Pero así como dice Marcelita, en otros ambientes también, ¿verdad? Que nosotros estemos aprendiendo, pero aquí es directamente, ¿verdad? Con la vivencia espiritual. ¿Ibas a decir algo tú? Sí, que tiene que ver con, sí tiene que ver con la enseñanza, pero también se puede pasar al ámbito familiar. Sí. Acaba de pasar un mega show ahí en estas redes de una persona que estaba siendo infiel a otra. Entonces la esposa que vio en las redes y fue todo bien mediático, después dijo ella, ¿cómo voy a estar yo con alguien que ya no confío en esa persona? No puedo seguir con alguien. Entonces agarró a sus hijos y se fue. Obviamente va a ser una demanda, pero lo dijo tal cual. No puedo seguir con una persona en la cual ya no confío. Y se fue. O sea, tal cual, vea. Obviamente en la enseñanza es mucho más elevado ese nivel. O sea, si vos no confías en la persona que te está dando la enseñanza, obviamente tenés que huir de ahí. O sea, tenés que salir, pues, ¿verdad? Porque hay algo interno que se rompe y no es adecuado, ¿verdad? No es adecuado como nos ha pasado, pues, a nosotros, tanto en mi proceso, yo salí y después ya en este espacio han salido ciertas personas que ya no confían, pues, ¿verdad? En la persona que les estaba, pues, comunicando la enseñanza. Entonces, como no confías, te salís y ya, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Y lo que decimos, o sea, lograr la confianza de alguien tarda tiempo, hasta años. Y cuando, o sea, con una cosa eso se bota, ¿verdad? Con un acto que te haga dudar, o sea, esa confianza se pierde. Y volverla a ganar es un poco complicado, ¿verdad? Sino difícil. ¿Vas a decir algo, Denisito, sobre eso? Fíjate que, ajá, yo tengo como un concepto diferente un poco a la confianza en el sentido que, o sea, sí tiene que ver todo lo que han hablado, pero yo lo veo más desde el punto de vista qué tan confiable soy yo. No el otro, Ah, ok. sino yo qué tan confiable soy, qué estoy haciendo para que el otro confíe en mí. Porque, o sea, es bien fácil decir, vaya, lo que voy a estar diciendo, el niño se va a tirar ahí, el papá, o sea, pero ¿qué tal si fueran dos desconocidos? Que uno se está tirando hacia el otro. ¿Qué estoy haciendo yo para que el que se va a tirar confíe en que yo lo voy a agarrar? Ujú. ¿Ya? Generalmente sí es cuando la gente entra, digamos, a cualquier enseñanza. En la metafísica llega cualquier gente. Cualquier gente, por decir, puede llegar cualquiera, ¿vea? Ujú. Entonces llegan a escuchar a alguien desconocido. Entonces el punto que está diciendo Denis es muy, muy válido. Muy Muy, muy importante. interesante, ajá. Ajá, porque la confianza va de aquí para allá, para que el otro confíe en mí. Pero, o sea, ajá, de este lado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que los demás, o sea, me sientan confiable, tengan confianza en mi proceder, en lo que decimos, en lo que hacemos? Sí, Román. Sí, pero digamos que Yo confío si, en algo recíproco, si ¿verdad? observas, digamos, vaya, pero en este caso es como el que quiere comunicar la enseñanza tiene un objetivo claro en su mente, ¿verdad? Y generalmente es el bien para los demás. Entonces, si vos ves y llegas y observas y si esa persona se comporta de esa manera siempre,
Entonces, ¿por qué vas a desconfiar de alguien que está tratando de hacerte crecer? Entonces, por lo menos ese ha sido mi punto. Entonces, cuando yo estuve seguro y leía y observaba y veía, entonces dije yo, esta es un camino seguro, aunque sea duro, pero entonces yo confío en todo lo que viene en los libros, en los videos, en las conferencias, en todo eso. O sea, yo confío bastante porque lo he podido comprobar y sé que es verídico y sé que es para crecer y sé que viene sin ningún interés de por medio, Ujú. así tal cual. Entonces, Pero yo entonces, lo ¿qué pude pasa? Por el comprobar. otro lado se van porque dejan de confiar. Es la Es otra su persona rollo. la que se hace cuestiones Sí, mentales. claro. Por Porque eso digo yo que por en algún punto es recíproco, ¿verdad? O sea, yo confío en ti, pero tú también confías en mí. Siento yo, ¿verdad? Que así sería en un punto también. La confianza es mutua, pues, o sea, porque siento yo que no puede haber, solo yo voy a confiar en la otra persona y la otra persona para Es que acá no hay fíjate nada, que siento yo. con lo que acaba de decir Romeo, Ujú. vaya, ponele. Vos posiblemente, vaya, voy a poner mi caso. Yo quizás porque ya lo conocía Ujú. en cierto punto, Ujú. pero ponele, por eso digo yo, ¿qué estoy haciendo yo para que los demás confíen Ujú. en mí? Y lo voy a poner así, o sea, si yo estuviera al frente, ¿qué estoy haciendo yo al frente para que los demás confíen en la enseñanza? Ujú. Porque no solo se trata de agarrar un libro y que me pongo a leerlo y de acuerdo a mis vivencias, es la enseñanza, o sea, es más allá para que la gente crea que esto funciona, por decirte algo. Porque a veces no se cree mucho en todas las otras personas que dan un tipo de enseñanza, Ujú. porque, o sea, en el púlpito, ya púlpito en general, o sea, sin que mencionar religión, sino que en general, o, o que yo estoy al frente de un grupo cuando hace una capacitación, que hace que el cliente confíe en mí, que la gente Ujú. confíe en mí, mi forma de comportar, porque si estamos hablando, en el caso de la parte espiritual, si estamos hablando de que yo estoy diciendo, no sé, tantas cosas de la enseñanza, pero si yo no las hago, pues es bien fácil desconfiar. Si yo de repente te encuentro por allá, partamos del hecho de lo que hemos venido viendo también, de que todo comunica, Ujú. que tiene que ver con la confianza. Ujú. Porque si yo te veo por allá, toda de repente mal vestida, y un día me estabas hablando del orden, de la belleza, pero por allá te veo toda desordenada. No importa de dónde vengas, porque eso sería una justificación. Ujú. O sea, me está hablando ya de belleza, pero mira cómo anda. Independientemente de si entra un juzgamiento o no, porque pueden haber muchas aristas. Ujú. Pero eso va a hacer que yo confíe en lo que tú me estás diciendo, cuando no te conozco. Ujú. Y justamente eso, por eso es mi punto de qué hago yo para que la gente confíe. Ok. Ujú. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Buen punto, ¿verdad? Tomar en cuenta. Ujú. Ok, sí, estamos bien. Seguimos con la siguiente. ¿A dónde? ¿Romeo o Denis? confiemos en nuestra divina presencia de Dios yo soy, la jerarquía espiritual, el conocimiento recibido de nuestro facilitador y los maestros, los principios universales, los aspectos de Dios. Es un buen orden, ¿verdad? Entonces, pero llegó un momento donde vos decís, yo no sé si ustedes han contactado con su presencia yo soy. Al menos yo todavía no, yo no, Yo creo que yo no, ya tú no lo, tiro no con lo, no lo he, o sea, y tú. sí tengo luzazos por ahí, luces, ¿verdad? A veces, pero digamos que confío porque cuando hago un decreto yo confío y veo ciertos resultados, pero no es como, como en la parte física que tenés de un facilitador, de uno que te comunica en ese sentido, que está ahí. Y tu Cristo, los maestros ya no digamos, o sea, no los vemos. No lo vemos. Tenemos sus libros, pero en algún punto hay que comprobarlos para empezar a tener esa confianza, ¿verdad? Entonces creo yo que lo más, bueno, los principios universales, Pues eso digamos que antes están allí, pero antes de entrar a la enseñanza, siempre. siempre estaban ahí, pero no los transgredíamos, los hacíamos. Entonces,
Y ahí es donde digo yo que creo que lo más cercano a eso siempre va a ser el que te comunica primero, porque lo demás lo vas a ir descubriendo a medida que vayas teniendo esa relación con esa persona que te está comunicando la enseñanza. Y de ahí vos lo podés hacer, ya, pues sí, ya a estas alturas, ya uno puede tomar sus propias decisiones, ver y entender las leyes, ya las sabes, y decir, ah, aquí se está actuando esta ley. O sea, ves allá lo que está pasando con tu vecino y vos sabes qué está pasando, Sí. ¿verdad? Con las leyes, con los principios, con todo lo demás. Pero antes no lo sabíamos. O sea, antes lo ignorábamos y hacíamos cualquier cosa. Entonces creo yo que lo más siempre principal Lo primero, digamos. Lo siempre primero. va a ser Ujú, el que te facilita. ujú. ¿No? Sí, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Concordamos con eso. Ok. Que es lo físico, ¿verdad? Lo que vemos. Ok, Dennis. Debemos tener confianza interna y externa. Cuando se dice confiar en el maestro, si la persona tiene claro quién es su maestro, cree saber quién es o para quién trabaja espiritualmente. No hay nada que aclarar, pero si esto no se tiene claro, ese maestro es la persona que le facilita a uno, aunque le digamos por su nombre y no sea un maestro ascendido. Yo creo que ah, hablando en todos esos términos de confiar en que te da la enseñanza y todo, obviamente como decía Romeo, creo que nadie de los que está al frente, hablando de la metafísica en específico, o tal vez de las otras en general, nadie te va a dar un mal consejo. O sea, siempre van a buscar el bien para uno. Los maestros ya ni se diga, o sea, si hablamos de Jesús, Dios o todo lo demás, no van a querer que estemos mal. Y por ende, en la parte física, si tenés un facilitador, también, o sea, va a querer que siempre busques el bien o lo mejor para vos y todos los tuyos, pues, Ujú, ujú. ¿verdad? Creo que por ahí se... Sí, ¿verdad? Se trata de confiar en la persona que nos facilita, entendiendo de que siempre va a querer un bien para nosotros, ¿verdad? No nos va a dar un mal consejo o decirte, mira, anda, tírate a aquel edificio, ¿verdad? Todo lleva a un bien, ¿verdad? Entonces, confiar en eso, ¿sí? Ok, seguimos. Vaya, Marcelita. Cuando el maestro recomienda confiar en sí mismo, se refiere a nuestro Cristo, no a la personalidad. Le voy a Ok, agregar ahí. sí, está bien. Sí, porque hay gente que dice, o sea, que tergiversa, porque esa frase es como bien popular. Confía en ti mismo, dicen. Confía en tu corazón, es otra manera de decirlo. Pero la gente lo confunde con confía en lo que ya sabes y no, y en tu personalidad, básicamente, y en quién sos vos, supuestamente. Pero ajá, o sea, es confiar en nuestro Cristo interno. Ok, ¿verdad? En los tres aspectos principales, ¿verdad? Voluntad, sabiduría y amor, ¿verdad? Nada que ver la personalidad, la que pelea, la que reclama, la que ofende, la que nada de eso, ¿verdad? Ok. ¿Estamos bien o queremos agregar algo? Sí, ok. ¿Va el que sigue? Por favor. Ese ya lo tenía yo ahí y vos me lo copiaste. Lo subiste, Antier, cuando se está concentrado en el Cristo. Ok, la confianza sobreviene eh, sola, con el conocimiento de uno mismo. Cuando se está concentrado en el Cristo o alma, se está concentrado en Dios. Entonces la confianza empieza a surgir cuando te empiezas a dar cuenta que hay algo, no de la personalidad, sino que hay algo más intangible dentro de cada persona que es como algo bien especial, podemos decir, algo bien sutil, pero que si uno, digamos, hace silencio, hace una pregunta y te das cuenta que hay como un feedback, hay como una comunicación, o sea, hay respuestas, o sea, y no es una alucinación, sino que de repente es algo bien claro, o sea, se te vienen ideas, se te presentan cosas que no es que oigas voces, sino que
hay una idea concreta, lógica, Ujú. ¿verdad? No deschavetada. Puede ser que otros sí tengan ideas deschavetadas, pero digamos cuando ya estás en un proceso de meditación y todo lo demás, las cosas empiezan a salir solas, o sea, están allí y son inequívocas, ¿verdad? Son como salen a la luz y están claras las ideas, Ujú. las formas, lo que tenés que hacer o lo que tenés que dejar, en todo caso, cuál es el siguiente paso, el siguiente nivel, y así va Correcto. llegando. Es como cuando uno dice, ¿verdad? Le voy a preguntar a mi Cristo, o sea, y uno hace silencio, ¿verdad? Y obviamente algo pasa, ¿verdad? Te llega, y uno dice, sí, o sea, Dios hablándote la verdad, la intuición, esa percepción espiritual, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar todo eso, ¿verdad? El contacto con nuestra alma, pues, ¿verdad? Con nuestro Cristo. Bueno, el que sigue, vaya, necesito. Siempre ante cualquier circunstancia, por difícil o desesperante que sea o que parezca terminal o que parezca terminal, debemos tener confianza en nosotros. Siempre ante cualquier circunstancia, Por difícil que por sea. difícil que sea, que creamos que es el acabose, que es la última cosa que te está pasando, o que no haya una aparente solución. Creo que siempre hay que confiar, porque no va a ser, quizás no ha sido la primera vez que te pasó una situación y has salido de otras. Y que quizás cada vez han venido siendo más fuertes una que otra, pero siempre ha salido. Entonces creo que por ahí podría ser al que se refiere confiar en sí mismo también. O sea, porque ya sabes qué te resultó y qué fue lo bueno que utilizaste para salir de aquella situación que te puede funcionar aquí mismo también, ¿ya? Ok, En este ¿verdad? caso. Sí, así es, ¿verdad? O sea, a veces sentimos que la situación que nos está sucediendo es el acabose total, que no hay ninguna solución, pero hay que entender, ¿verdad? Que lo que ya aprendimos, lo que hemos realizado, eso nos va a ayudar a salir de esa situación, ¿verdad? Porque también la capacidad que hemos aprendido hasta ese momento de ver y decretar la verdad en todo lo que nos sucede, ¿sí? Y entender que lo que llevamos por dentro, lo que ya tenemos como un haber de tanta vivencia, y la experiencia que hemos sacado y la sabiduría que hemos adquirido, pues eso nos va a ir sacando de tanta situación, ¿verdad? Y como dice ella, podemos creer que ya no hay otra cosa y que es lo último, no, ¿verdad? Nos va a sacar adelante. Todo eso, hay que entender que ya tenemos ciertos tesoros ya ganados y con esos se convierten en herramientas espirituales para que nosotros podamos salir de cada situación que se nos va presentando, ¿sí? Ok, bueno, ¿querías decir algo tú, no? Ok. No, yo considero que, y suena como consejo esto, pero hay que atreverse, porque esa confianza no la vas a ganar leyendo, o sea, la vas a ganar en la batalla, Claro. la vas a ganar allí, atreverse, y el punto es no desfallecer, o sea, independientemente de lo que esté pasando, o sea, atreverse, o sea, meterse al ruedo, ir y hacer y entender de que tu ser interior, tu presencia yo soy, o lo que ya se te dio en las actividades, pueden cambiar el rumbo Ujú. de ese aparente destino. O sea, y la verdad es que no hay otra forma que cuando estás en medio de la batalla, Claro. en medio del abismo, o sea, no en medio, a la orilla del abismo, ahí cuando vos decís un paso más Y el y final, ya es el final, pero de ahí hemos resurgido mucho, sí. ¿verdad? Así Desde que todo límite, es, ¿verdad? Hemos resuelto, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por situaciones que, pero gracias a Dios, pues, hay que sí, atreverse. sí, y usar lo que ya tenemos, pues, ganado, realizado, ¿verdad? Pues eso es un haber para cada uno de nosotros. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es la corrección. Este le va a encantar a Demi. Ok, sí. Así es. Dale, mamá. No nos quedemos callados, inmóviles o inactivos ante el error. Eso es permitir que el error continúe. Hay que actuar urgentemente y corregir. Ah, eso te gusta. Ok, Sí. Este,
Y resumiendo eso, es que básicamente si no, bueno, algo que dijo Rubén en una de en una de sus actividades hace poco, eh, es que si uno no dice, si uno no señala, si uno no advierte, uno se está volviendo cómplice de esa situación. Entonces, es lo que conocen en el catolicismo como el error de omisión, Pecado. el pecado de omisión, que nosotros conocemos como error de omisión. Ujú. Hay que buscar la manera de corregir. Obviamente, corregir es hacerlo con amor, vea. No, no solo te equivocaste y qué malo sos para equivocarte, sino mira, o sea, lo ideal es esto en vez de esto, vea. Ujú, ujú. Ok, muy bien. Ajá. Fíjate que esta parte es bien sutil, o sea, bien sutil, y te lo digo yo así en serio, porque eh, cuando alguien corrige, y generalmente la gente está ahí, vaya, unas personas es porque saben hacer bien las cosas y se dan cuenta de esa situación, pero hay personas que corrigen porque se creen superiores. Mm, ok. O sea, ese es lo sutil. O sea, esa es la diferencia. Cuando vos corregís por querer ayudar y mejorar la situación y ayudarle a esa persona a que no vuelva a cometer eso, lo haces de una manera sin que te mueva emocionalmente a vos ni a la persona, porque se está como centrando en lo que está pasando ahí. Mira, eso no se escribe de esa manera, se escribe de esta otra manera, ¿verdad? Pero cuando ya lo haces Con emoción. desde que vos te sentís superior a esa persona que se está equivocando, ahí está lo sutil, ahí está lo que te puede llevar a otra cosa, ¿verdad? Que no es eso, pues, o sea, no es como ayudar a la persona a mejorar, porque cuando corregís, le ayudas a la persona a mejorar su vida, su dicción, la actitud ante las cosas, cualquier situación, pero con la actitud que uno lo hace. O sea, Esa es la diferencia. digamos, el consejo sería como darnos cuenta cuando vamos a hacer alguna observación para corregir en qué estado estoy yo para hacer esa corrección. Si es porque me siento mucho más o porque de verdad hay algo que hay que corregirlo y es para bien para esa persona o puede ser colectivamente también, ¿verdad? Ajá, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Para mejorar, ¿verdad? No para sentirme superior, ¿verdad? Pero sí es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Desde qué perspectiva estamos haciendo la observación de corregir aquello, ¿sí? ¿Verdad? Sí, es bien sutil, la verdad, ¿verdad? Pero está en cada uno de nosotros darnos cuenta en qué estado estoy para hacer esa corrección, ¿verdad? Pero bueno, vaya, necesito bello. ¿Va a decir algo usted o la que sigue? Vaya, la que sigue. Vaya, niño, agárrelo. A ti te toca. Uno aprende a fuerza de correcciones, dice. Y a fuerza de, a veces también de, no solo de correcciones, sino que de error. A veces la corrección puede ser la autocorrección. Porque No cualquiera. eso, a veces, por eso digo, a veces, o sea, a veces es, o sea, te equivocaste y vos mismo decís, o sea, y haces la corrección. Sí, Porque sí. al darte cuenta, haces un cambio, ¿verdad? A veces, pues necesitas que alguien más te lo diga. Y si no, pues si no te lo dices otra persona, la vida te va a poner en una situación dura para que corrijas esa situación, pero va a ser con dolor, mucho más dolor. Ahí sí ya va a ser más Sí, ¿verdad? una decisión de cada quien. Y puede ser que nosotros estemos en alguna de las dos posiciones, ¿verdad? O que seamos quien en algún punto vamos a corregir alguna cuestión, que nos demos cuenta con conciencia de que no está bien y se corrige, o seamos nosotros los que nos están corrigiendo, ¿verdad? Y ante todo, pues ser humildes también, ¿verdad? Y aceptar las observaciones que nos hacen, ¿verdad? ¿Sí? Fíjate que había una persona que le decía, no se come así, no se come con los labios así, se cierran los labios. Y se molestaba en algún momento. A mí me lo corrigieron, yo lo aprendí y después decía yo, sí, es que es la manera de comer. Después cuando esta persona creció me dice, mira, te agradezco que hayas hecho eso porque de verdad me ayudó. O sea, me hizo que no cayera en ridículo, pues así, cuando estuviera con otras personas. Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? Que hubo una corrección, no se hacía con mala intención, sino que
y se explicaba por qué, ¿verdad? Entonces al final la persona entendió que era para el bien de esa persona. Ok. Y recuerden, ¿verdad? Que esto es parte como desde que, o sea, desde que nacemos, ¿verdad? Que nos vienen corrigiendo la manera de conducirnos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Nuestros papás, pues, a base de correcciones, pues, por lo menos hemos aprendido un poco, ¿verdad? Ser educados y tener hábitos, bueno, y muchas cosas más, ¿verdad? Pero bueno. Ajá, Denisito, ¿vas a decir algo de esto? Va, el siguiente. Que no es permeable a que le digan sus errores, cómo corregirse y seguir adelante. No va a progresar jamás. Pues, eso es más sutil todavía, porque en general los seres humanos no nos gusta que nos corrijan, porque sentís un ataque, sentís que te están atacando. O sea, la personalidad como tal, cualquier, pero es que lo más mínimo que sea, es que hasta que le ponga flores a lo que te voy a decir, que te lleve un ramo de rosas para decirte algo que tenés que corregir, te va a molestar siempre, porque la personalidad no permite correcciones. Entonces, a veces no es más del cómo me lo van a decir, sino cómo yo lo voy a recibir. Correcto. Porque, vaya, o sea, a veces como volviendo, y aquí voy a amarrar dos cosas, a veces confiamos mucho en aquella persona, y porque conoce, porque sabe, por sus vivencias, por su experiencia, por sus años ya de conocimiento. Pero que nos vaya a decir algo así, una cosa chiquita de corrección, ya es como que ya no te gusta, ¿no? Y por mucha confianza que le tengas a aquella persona. Ahí va a estar uno en la madurez que uno tenga para recibir esa corrección. Ok. Ya creo que por ahí va. Y ponerle, si abonado que te corrige a alguien y tu propia autocorrección no la haces tampoco, no vas a progresarme. O sea, de verdad. Porque te dan los dos puntos. Te dice, mira, hay que cambiar esta, como decía Romeo, vaya, mira, no se come así. Pero si esa persona se queda con aquello de, pues hasta todo el tiempo me corrige. O sea, no, ¿para qué? Pero en algún punto, si no le hago caso y no obtengo yo esa autocorrección, sigo comiendo mal. Sí, y ya no te lo va a decir este, ¿no? Que vas a quedar mal en otro ámbito, en otro lado, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a veces, en general, fíjate que eso es bien interesante porque cuando una persona ha notado aquello y te lo dice, creo que hay de ponerle atención en ese primer llamado. Porque por lo general, la vida así como tal te lo va a corregir, pero posiblemente no también, hasta que vos no solito te des cuenta de ese error, de ese quedar en ridículo quizás en una comida, o sea, hasta ahí te vas a dar cuenta de que, porque es mentira, la gente quizás entre más arriba vas no te corrigen, fíjate. Ujú. O sea, Te no, lo dejan no, pasar. no es que te lo dejen pasar, sencillamente te observan Ok. y ya. Ujú. Pero aquí, ¿verdad? Hay una palabra bien importante que nosotros como estudiantes espirituales, que de verdad estamos queriendo trillar en esta vivencia espiritual, pues dice ser permeables. O sea, nosotros tenemos que ser permeables. O sea, tener esa facilidad y esa humildad en un punto va a decir, o sea, si me está haciendo esta observación es porque, pues sí, me está queriendo ayudar, que yo progrese, ¿verdad? No verlo desde el punto de vista, solo a mí me regaña, solo a mí me dice, solo a mí me corrige, no, ¿verdad? Porque puede ser que tiene muchos errores y pues es el que más necesita mejorar, pues, ¿verdad? O necesitamos, ¿verdad? Pero no molestarnos, ¿sí? Fíjate que aquí entra algo bien, bien interesante que nosotros conocemos a esta persona, que solo a él lo mandan a trabajar y que a nuestro colega ella, que solo a él le piden, que solo él vaya, que solo él haga, que solo. Pero es que ahí es donde no nos damos cuenta que tal vez esa corrección que nos están haciendo es para nuestro propio crecimiento como tal. Sí, claro. O sea, por algo te la están haciendo. O sea, los maestros están ocupando a otras personas Para, para moldearte. O sea, de alguna forma, sí, ¿ya? correcto. Bueno, estamos bien, ¿verdad? O sea, tenemos que ser permeables y humildes hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, de que nos corrijan y agradecer que alguien se da cuenta de que estás cometiendo un error, ¿verdad? Porque otra cosa sería que vayas por la vida ignorante de todo, ¿verdad? Y no, es de salir de esa ignorancia. Bueno, ¿dónde vamos allá, Marcelita?
Pásenle el micrófono, por favor. Miren que enojada está esa niña porque le están corriendo. Ahí está el violín. Ay, yo le entiendo. Ok. Tenemos que ser permeables a las correcciones sin ofendernos. Hay que oír al que lo corrige a uno y decir, qué bueno que alguien me lo dice. Sí, y voy a poner un ejemplo. Cuando tenía como 15 años, hace, hace casi 15 años, este, hubo una persona a quien yo quiero mucho, que fue la única, sí, yo la quiero mucho a mi madre, pero no ha sido ella, no ha sido ella la del ejemplo. eh, que vino, se acercó a mí y me dijo, mira, me dijo así, vos sabes que yo te quiero un montón, me dijo, pero fíjate que esto y esto está pasando. Y me empezó a decir que era lo que yo tenía que cambiar, ¿verdad? Que- y yo me quedé así como, ok, por la manera en cómo me lo dijo, o sea, yo aprecio mucho que me dijera eso, yo dije, ese tipo de personas quiero yo en mi vida, o sea, que me digan en que estoy mal y que me lo digan con amor, Ujú. para yo poder mejorar. Y sigue siendo amistad mía, ¿vea? Ok. Entonces, creo que eso es bien importante. Porque qué bueno que lo dice, porque imagínense que jamás me hubieran dicho nada y hubiera seguido en ese mismo error. Ujú. Pero Peor todavía. ok, pero puede ser que una persona venga y no lo diga de muy buena manera, pero nosotros tenemos que estar como listos a entender si tiene la razón, o sea, si me estoy equivocando, pero como lo diga la otra persona, pues igual, ¿verdad? Te está corrigiendo y por eso hay que darle gracias también, ¿sí? Sí, fíjate que hay, como todas estas cosas son bien sutiles, ¿verdad? Son bien específicas, digamos. Vaya, por ejemplo, si hay un niño que está haciendo mal una nota, en este caso, Ujú, no le puedes decir, ay, sí, mi amor, está buena esa nota. No está bien la nota. O sea, ujú, no está dando el do que se requiere o el sí, lo que sea, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay cosas como otras cosas, donde se dice que, como en el aula abierta, una educación más moderna, por ejemplo, a los niños no les dice, y cepillate, y hace esto, y hace, o sea, con coraje, o gritándole, o como casi que obligándole, ¿verdad? Por ejemplo, para tomarse una sopa, para hacer esto. Entonces se dice que a los niños o a los seres se les explica el por qué es bueno cepillarse, el por qué es bueno hacer esto, para que este niño entienda que es su deber también corregirse y hacer bien las cosas en ese ujú. momento. Entonces, por eso digo, o sea, es bien como, o sea, en algún momento hay que hacer algo bien puntual y en otro momento hay que dar como una explicación de la situación. Ujú, ujú. O sea, para que ese ser que está dentro también tenga la oportunidad de entender que puede empezar a solucionar ciertas cosas, ¿verdad? Por el bien del mismo ser. Ok, sí, ¿verdad? Se comprende, está. Vaya, a ti te toca, ¿verdad? Ujú. Cultura. Un estudiante espiritual está supuesto a ser una persona culta, y si no lo es, trata de adquirir cultura preguntando, estudiando, reuniéndose con personas que la tengan. Creo que a mí esto siempre me ha atraído, siempre me ha encantado esa parte de la cultura, y a las personas en las que he podido influenciar, pues he tratado siempre de incluirlos en cultura, lectura, películas diferentes. En, incluso el teatro. Una vez llevamos a un grupo de jóvenes que nunca había ido al teatro porque no les parecía, no les gustaba, no eran las situaciones, y lo llevamos a ver este, la de Car Off, ¿cómo que se llama? Donde está Carmina Burana. Carmina Burana, lo Carmina llevamos a Burana. ver, o sea, señales. Pero esos jóvenes venían haciendo ballet, venían gritando, o sea, jóvenes de zonas marginales, casi como que entrando a pandillas y O todo, sea, o sea, pero esos niños venían, no sé, venían en un cielo diferente. O sea, y después decían, ¿y cuándo vamos a volver a ir? O sea, o sea, como que se les abrió un mundo a ellos en ese sentido. Y así pues bueno, por ejemplo, mis hijos,
Sí, ellos querían ir al parque, querían hacer eso, pero decía, bueno, vamos al teatro, va a haber algo bonito, y los llevaba y después íbamos a otro lado, o al cine, o cosas así, a modo de que ellos tuvieran diferentes este, tonalidades de cultura general, ya no digamos al museo, ¿verdad? Que, no sé si lo hacen ahora ellos por su cuenta, pero por lo menos se les sembró una semilla, ¿verdad? Ok, sí, ¿verdad? O sea, todos tenemos que buscar, o sea, apuntar hasta esa parte, ¿verdad? Si algo no lo conocemos, pues investigar, ¿verdad? Y llenarnos, ir a museos, ir a ballet, ir al teatro, todo eso, ¿verdad? Y como dice Romeo, en algún punto llevar más gente también, ¿verdad? Porque también cultura hay que compartirla. Bueno, te sigue, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde es? Saber de música tanto académica como popular, algo de su historia y las diferentes formas musicales. Mm, Eh, Tal cual, o sea, siempre entra dentro casi que lo, bueno, no casi, sino de lo que está explicando Romeo, también es de saber de todo un poquito, pues. Y fíjate que a veces no es tanto solo por cultura general, por tal cual se escucha la palabra, pero que lo tengas que saber, sino por el hecho de que en la vida te vas a topar con un montón de personas y en algún momento aquello que te pareció tonto hace millones de años atrás, ahí te va a servir en una reunión, en una comida, porque van a hablar de algo de repente clásico, por ejemplo, o dicen, ¿y quién es Beethoven, por ejemplo? Y vos, en la luna. o sea, pero algo mínimo tenés que saber. Sí, Como correcto. le decía hace poco a alguien, y que a mí me pasó hace años también, obviamente, que de repente habían temas de conversación y yo no sabía eh, qué onda, qué decir. Y me pasó en el hecho de la universidad, quizás por eso en algún punto me volví bien crítico en la universidad, ¿no? Porque como no tenía más que hacer que solo estudiar, entonces dedicaba ese tiempo para ir a leer literal cualquier cosa, así literal. Claro, obviamente en la biblioteca no van a tener libros que no te ayuden a culturizarte al final, Mm, pero me sirvieron porque en algún punto cuando ya empecé mi jornada laboral, que ya me empecé a insertar al mundo laboral como tal, escuchaba pláticas de gente mayor, de los gerentes o de los supervisores, ujú. y yo decía, "Ah, por lo menos tengo una idea de qué están hablando". Y ya me metía tranquilamente a la La plática, conversación. aunque no supiera nada de todo lo demás, pero me daba una idea. Ujú. Ya daba mi aporte y es como lo que volví a escuchar, lo volví a agarrar y es como que volví otra vez a decir algo ya más poquito. O sea, así fue como de repente ya en las conversaciones no me quedaba callado, En el por aire, ¿no? ejemplo, en el aire. Pues sí, porque vaya, fíjate que eh, cuando se empezó a usar toda la terminología que de las leyes cuánticas que comenzó todo, la cuántica, que no sé qué, de repente oyes por hablar por un lado, que es la cuántica, que de repente por otro, yo todavía estaba en la universidad. Digo yo, ¿qué es esta onda que tanto mundo, tanto lo hablan ahora? Hasta que empezás a investigar y sabes por lo menos lo básico, Sí, correcto. ¿ya? Por lo menos saber que de repente, ¿qué es la metafísica? Como cultura general, porque eso pasa, porque a veces la gente, ponele, la gente a veces te pregunta, ¿y eso qué es? Porque la gente de afuera no sabe, Ujú. ¿ya? Y vos te quedas así como que, y es cierto, ¿y qué es la metafísica? Y algo que estamos estudiando, ¿verdad? O sea, tenemos que conocer lo básico, porque estamos, porque se llama así, ¿verdad? Bueno, y tenemos, ¿verdad? Un libro específico como para podernos culturizar en esta parte de la música, ¿verdad? Que es música metafísica, siempre del autor tubencedeño, ¿verdad? Que en algún punto, pues vamos a ver si lo compramos también. Bueno, la que sigue, Marcelita. Saber de pintura y arquitectura y los Esto diferentes tema. periodos de la historia del arte. Recomendación de libros, Armonía Celeste y Cristificación del Mundo. Una parte muy importante porque al final de cuentas, eh, la cultura sirve para entender eh, específicamente la pintura y la arquitectura son el reflejo
cómo estaba el mundo en el momento que fueron creados y pensados, Ok. y construidos y elaborados. Entonces, eso da un panorama tan amplio de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Ok. Por eso es importante No la es- cultura Ajá. en general. Ok. No es simplemente, ¿verdad?, llenarse la cabeza de tanto dato, ¿verdad? Sino que conocer, como dice Marcelita, de dónde venimos realmente, ¿verdad? Va a pasar el otro, por favor. Vamos al siguiente. Un estudiante espiritual está supuesto a hablar de los sucesos con rigor histórico y científico. Sí, aquí estamos, digamos, con las cosas tal cual, hechos concretos, ¿verdad? No, no inventando cosas, ¿verdad? Por eso es que sí se intenta acomodar las cosas bien puntuales, ¿verdad? No que se dice que tal cosa o algún momento me contaron que hicieron tal cosa, o sea, es algo, o es o no es, tal cual, ¿verdad? Y está en este lado, quieren buscarlo, documentense, está en tal parte. Si vas a hablar de la Biblia, tienes que decir qué parte de la Biblia. Ujú, ok. O sea, no es solo decir, ahí está en la Biblia. Pues sí, pero en la Biblia está y no está, bien cual. No, pero si vas a hablar de algo, o sea, tienes que ser bien Claro. puntual, bien específico en todo caso. Fíjate que, O sea, ahí no es de inventar. pero fíjate que me llamó la atención un día, uno de mis hijos me estaba diciendo algo, yo no le, no, pero yo le dije, no, pero que Jesús dice tal cosa. Y él me dice, ¿y cómo sabes vos que Jesús dijo eso? Si vos no estabas ahí. Y me quedé así como que, Tiene razón. oye, qué inteligente este, va. Así, tenés razón, le dije. Pero según esta fuente fidedigna que dice que estaba ahí, y en algún punto le digo, es bastante lógico, pero si tienes razón, no te puedo asegurar que Jesús dijo eso. ¿Verdad? Entonces me pareció bien profundo, acertado. bien profundo Ujú, eso, porque en ujú. realidad, vaya, y viene, ahora viene con la parte de la confianza, porque a nosotros se nos han dado ciertos libros y ciertas lecturas que se dice que el mismo Jesús te lo ha dado. Entonces, si yo no confío en esta persona que me está dando esa lectura, entonces yo voy a desvariar en ese sentido. O sea, no lo voy a entender. Entonces, para mí, este dice que Jesús lo escribió, pero en realidad yo no creo que Jesús lo haya escrito o lo haya dictado, mucho menos a otras personas. Entonces, allí es donde viene ya la diferencia cuando has puesto a prueba todo lo que has vivenciado Ujú. en ese punto para darte cuenta que sí es cierto lo que se te está dando. O sea, porque no es que Jesús no haya dado nada, que otra persona no haya dado nada, pero hay que buscar esas fuentes y que están ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, seguimos. Vaya, Denise. Un, un estudiante espiritual está supuesto a hablar de temas concernientes con religiones y grupos espirituales del mundo. Quizás por lo menos conocer para que no, como decimos los salvadoreños, para que no te den paja. O sea, sí, porque eh, posiblemente conozcas como su fundamento, su parte primordial o algo, pues, pero, y también si vas a hablar de alguna religión, hablarlo eh, tal cual es, posiblemente sin quitarle ni ponerle, Ujú. sí, y con una fuente real, pues, que no haya sido algo inventado en este caso. Creo que por ahí posiblemente ande esta parte. Ujú. Todo es verdad como a cultura general, ¿verdad? Para no quedar como en el aire, dicen, ¿va? Como de ignorante en algún momento que estén hablando de ciertas cuestiones, ¿verdad? Que nosotros también podamos participar de la conversación y no quedar ahí, como dice, ¿verdad? O que nos den paja, como dice. Sí. Pero fíjate que justamente en este tema de las religiones, uno puede caer con sus propios dogmas.
Y ese es el punto en un estudiante espiritual. O sea, que ya no podés vos vivenciar, o sea, hablar de eso a partir de tus dogmas. No. O sea, es hablar de eso porque te pareció importante, pero investigar y ir a las fuentes fidedignas y ya no quedarte con lo que a vos alguien te metió en la cabeza, te dijo y te quedaste con esa idea, ya, con el dogma. Entonces, este tema es bien sutil, o sea, es bien profundo porque hay que hacer una investigación. Y eso es lo hermoso para mí, ¿verdad? Especialmente que tiene la metafísica, o sea, que no riñe con ninguna religión. O sea, podemos estar hablando del hinduismo, del catolicismo, y no sentimos que algo, no, o sea, nos lleva para acá o nos lleva para allá, ¿verdad? O que nos atrape, porque lo vemos, o sea, todo en línea recta, pues, ¿verdad? Tal cual, sin estar utilizando dogmas, que de hecho, ¿verdad? Yo creo que cada quien, pues, tuvo sus dogmas en el pasado, pero de alguna manera ya estamos liberados, ¿verdad? De esos. La mayoría, creo yo, ¿verdad? Porque ya vemos las religiones, podemos leer la Biblia, podemos leer otro libro de otra religión y no nos causa ninguna sorpresa, pues, o mucho menos estar criticando, ¿verdad? Que por qué aquí hacen esto y por qué nosotros no, ¿verdad? Y así, pues, bueno, ese es el punto importante, ¿sí, Marcelo? Sí pasa que generalmente no vamos a ver mucha separación, pero hay gente que aún estando en metafísica o en cualquier otra religión siempre van a entrar en dogmas porque no han comprendido del todo todavía, aunque lo ideal es que lo comprendan. Ajá, pero eso es que lo que tenemos que llegar, ¿verdad? O sea, que ya no hayan dogmas, ¿verdad? Que las veamos todas y que no pase nada, pues, o sea, no nos mueva, ¿verdad? Ni mucho menos criticar, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Contigo. Un estudiante espiritual debe estar enterado de todo lo relacionado con tecnología De punta. sobre todo lo relacionado con informática. O sea, Sí, porque la tecnología va volando, como que no hay que la detenga, vea. ujú. Y es bien, y es bien interesante porque si uno no conoce o no quiere aprender de la nueva tecnología porque es algo que quizás en el momento no le interese, es algo que en algún momento va a necesitar hacer, aprender. Ujú. Y pasa, incluso a mí me ha pasado ahí en la universidad que mm, medio había conocido un poco de la inteligencia artificial, vea. Pero no lo apliqué hasta ya al final del ciclo, y igual, qué maravilla es esto, dije yo así. Entonces ya ahora es mucho más fácil este ciclo, investigar, hacer, resumir información, ver cosas más puntuales para no irme a perder por otro lado. Entonces, la tecnología, perdón, al final de cuentas es para ayudarnos a reducir tiempos en que podemos invertir en otra cosa. Ok. ¿Sí? ¿Van a decir algo ustedes? Ay, gracias, padre Dios. Sí, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? En este tipo de actividades necesitamos conocer cómo se utiliza una cámara, por lo menos cómo se arma, no sé, una torre de iluminación, o sea, todo eso es tecnología también, ¿verdad? O sea, cómo se transmite, y todo eso, ¿verdad? Sí, dime. Lo que cuando empezaron a salir los celulares de estos, ¿verdad? Touch y todo, me llamó la atención que mi papá me dijo, mira, me dijo, yo quiero uno de esos celulares, me dijo, yo no me voy a quedar atrás, me dijo. O sea, mi papá de 87 años, creo yo, que tenía ahí, o no sé cuánto tenía ya, pero yo me quedé así como que, wow, padre, le digo, délo por seguro que lo vamos a tener, le digo. Y de hecho, pues, él, ¿verdad? Antes de morirse, él usaba el celular, pues, Ujú. y lo buscaba y te marcaba y hacía, y, o sea, lo buscó, pues ya no digamos alguien, pues que estamos en esto, o sea, de alguna manera hemos tenido que avanzar en todo esto, Sí. y la idea, creo yo, que aunque nos cueste un poco algunas cosas, es como tener siempre la idea de querer aprender, porque Ujú, si no, ya estás perdido, ¿verdad? Entonces, ujú, como querer buscarle por ahí, ujú. ¿verdad? Ese es más como el llamado es como eso, a querer Aprender. avanzar, ¿verdad? Ujú. O sea, aunque a veces es enredado, pero Por seguir, la- volverlo a hacer,
Y cuando venís a sentir, pues ya lo has hecho. Ajá, ok. Tenemos que, ¿verdad? Aquí no hay Sí, vuelta aquí sí. de hoja, o sea, ok, que sí. Cultura dice, aprende a tener vergüenza por no saber y a perder la vergüenza por preguntar para saber más. Bien claro. Ujú. O sea, si no sé de algo, yo intento también ver qué es, qué pasó, cómo es eso, qué se hace. Uno tiene que tener una mente así como bien sagaz de niño en ese sentido de que Curioso. curioso, o sea, Ujú. si eso no lo sé cómo es, incluso hasta en sabores, pues, porque al principio era así como una sopa agripicante, una sopa agridulce, o sea, ¿qué es esto? O sea, no entender. Entonces tenés que como atreverte, pues, a ver qué es eso, o cómo salen los colores, un montón de cosas. O sea, sí, había antes que daban unas caricaturas de Confucio y que decía él, yo solo sé que no sé nada, a mí eso se me quedó. O Ujú. sea, decir, si es que es cierto, o sea, hay tantas cosas que uno no sabe Ujú. y hay que darse el ignorante en ese sentido con el objetivo de querer aprender siempre, Ujú. porque siempre hay cosas que no vas a saber. Entonces, esa es como la actitud que hay que tener. Aprender, ¿verdad? Ser curioso. Como hay un programita por ahí, dice, el curioso ven, dice, y te saca cosas que nunca nadie te las va a explicar, ¿verdad? Ni en la escuela, ni en la universidad, ni nada. Pero dice el curioso ven y te explica cosas que ahí están, que son curiosas, pero que nadie te las va a decir, ¿verdad? Entonces es bueno investigar. Ok, aquí, ¿verdad? Bueno, ya casi finalizando la actividad, solo decirles que la cultura, ¿verdad? Es también comprender, o sea, todo lo que se pueda del país donde nosotros vivimos o de donde somos, ¿verdad? La cultura general, ¿verdad? La bandera, los símbolos patrios, todo eso, porque se da la situación, ¿verdad? Que a veces uno sale del país, ¿verdad? Y lo primero que te preguntan allá afuera también dice, ah, ¿y cuál es tu escudo? O mira, ¿y qué país, qué lugares me puedes recomendar de allá? ¿Verdad? Y si no conocemos todo lo que tenemos en riqueza de todo lo que hay pues en el país, ¿cómo lo vamos a explicar allá afuera? ¿Sí? O sea, es importante, ¿verdad? Conocer todo esto de rigor, ¿sí? Okay. Y también, ¿verdad? Este chico que a mí me encanta verlo, que se llama Kelvin Ciso, entiendo que está viviendo en España, pero es un venezolano, o sea, yo lo sigo a este chico y es como un ejemplo, ¿verdad? Porque él era, o sea, lo que él es ahorita, ¿verdad? Con lo que él se ha ido culturizando, cambiando en moda y en todos los aspectos y ámbitos de su vida, o sea, no es ni la sombra de lo que es ahorita ese cipote. Entonces a mí él me motiva como para ir mejorando y él ahora pues es un youtuber, ¿verdad? Un poco famoso que está dando tips de cómo irse culturizando, de cómo mejorarse en la moda, de cómo mejorarse en su apariencia artística, todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo, ¿verdad? Y así como él, hay muchos youtubers que te ayudan como a culturizarte, a mejorarte, a sacar la mejor versión de lo que uno es, ¿verdad? Entonces eso es bonito e importante. Y lo otro que les decía yo ahí, del curioso ven, o a veces pues hay otros como programitas, ¿verdad? Donde también te dicen, 100 curiosidades, ¿verdad? Del mundo. Puedes también buscar, si quieres saber, ¿sí? ¿Sabías que también hay otro? Bueno, hay tantos programas, ¿verdad? Con los cuales nosotros podemos avanzar en ese aspecto que es la cultura, para mejorarnos y para así conocer más, ¿verdad? No sé si tienen alguna acotación acerca de todo lo que hemos visto o quieres decir algo ahí. El micrófono, por favor. Arquitecturas que creo que todavía son actuales, que las vi hace poco. O sea, que dice que, no, hace poco, todavía unos niños que decían, yo quiero saber, y le hacían una canción, yo quiero saber, porque el capullo. O sea, y él se hacían esas preguntas, pero con los niños, o sea, chiquitos, y lo hacían como con canción, y siempre decía, yo quiero saber por qué tal cosa, yo quiero saber por qué, y entonces era una forma muy agradable de que los niños le iban diciendo, ya los niños te saben, no, es que los niños nacen de esta manera, o sea, ya te lo dicen cómo nacen porque se los explican. Sí, ¿verdad? O sea, ahí está, ¿verdad? El motivarnos y el querer mejorarnos nosotros mismos, ¿verdad? Buscar, o sea, no buscar solo chambre, ¿verdad? En las redes, sino que cosas que nos ayuden a culturizarnos, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, ¿verdad? La moción. ¿Ya tienen algo más que decir? Bueno, entonces vamos a cerrar la sesión.
Gracias, Padre. Acabamos estos 3 temas, ¿verdad? Logramos cubrir todo. Y pues nos encontramos la próxima sesión. No sé si va a ser, no, ¿verdad? El otro sábado, no, ¿verdad? Vamos a ir a Metapan a abrir el grupo allá. Bueno, gracias, Padre. Bueno, entonces nos encontramos en una próxima actividad. Vamos a estar mandando ahí la información para saber cuándo vamos a abrir y qué tema vamos a dar para ese día. Bueno, gracias, Padre. Feliz fin de semana. Serían 9.